Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes del tercero de secundaria del Colegio San Juan, ¿no? 5149. Bien, vamos a esta semana a tocar un tema importantísimo también, que lo vimos, digamos, semanas atrás, pero esta vez vamos a profundizar más, ¿no? Se trata acerca de qué? Del maravilloso mundo de la lectura. Una persona que lee, ¿no es cierto? Es una persona que tiene abierto muchas puertas, ventanas hacia el mundo. Por eso desde ya, joven, te recomiendo a ti, ¿no es cierto?, que agarres el gusto por la lectura. Una persona que es leída, que es culta, jamás será engañada. Bien, vamos a ver un poquito entonces, vamos a ver entonces un poquito acerca de la lectura. Porque muchos hemos agarrado un libro, ya sea un libro de texto de tu grado, o una novela, o el periódico. Pero ¿sabes tú qué es la lectura? ¿Sabes tú cómo llegas tú al proceso de lectura? No, ¿verdad? Entonces vamos un poquito a profundizar en este día para que tú, ¿no es cierto?, a partir de ahora puedas, ¿no es cierto?, tener una mayor amplitud y desarrollar, ¿no es cierto?, las diferentes actividades en el colegio y fuera de él, ¿no es cierto?, teniendo estos conocimientos muy básicos, pero además necesarios. Bien, vamos entonces aquí. Dice, la lectura, ¿no? Siempre con aquí, con nuestro cuadrito, lo he dividido en dos partes. Vamos a ver un poquito acerca del concepto y luego vamos a ver sobre el proceso. ¿Qué nos dice el concepto de lectura? Nos dice que la lectura es un proceso dinámico. ¿Qué es un proceso dinámico? Cuando tú lees, ¿no es cierto?, tú vas, ¿qué cosa? Construyendo significados, pero además también negocias significados, ¿no? Y te vas almacenando nuevas palabras. Eso es entonces un proceso dinámico, ¿no? En el que tú vas leyendo y vas almacenando y vas construyendo, ¿no es cierto?, nuevas palabras. Entonces, eso es proceso dinámico, ¿verdad? Todo se mueve, ¿no? Bien, vamos un poco al proceso de lectura. Tenemos 4 etapas o procesos. Entonces, tenemos la prelectura. La prelectura, ¿no es cierto?, es el primer proceso donde el estudiante, ¿no es cierto?, sea de primaria o secundaria, tiene el primer contacto con el libro. Yo voy a agarrar, ¿no? Voy a ver la tapa, ¿no? La tapa, la contratapa, el índice, si tuviera, ¿no es cierto?, si hay imágenes, no hay imágenes, cuántas páginas tiene. Eso es darle una prelectura. Como dicen algunos, es darle una ojeada, ¿verdad? Ojeada con H por si acaso, ¿no? Así, ¿ves? Y luego, ya de haber más o menos entendido cuántas páginas tiene, de qué se trata, todo, vamos a darle una lectura, ¿verdad? Pero para eso, ¿no es cierto?, se supone que tú ya tienes que tener saberes previos. Una vez que tú tengas ciertos saberes previos, más la primera lectura, ¿no es cierto?, te va a llevar, ¿no es cierto?, a entender algunas cosas. Entonces, en esos dos procesos, de la lectura, ¿no es cierto?, y de la poslectura, es donde lo que también me interesa es que donde tú vas a encontrar las ideas principales y las ideas secundarias, donde tú en esta clase vas a desarrollar en el texto que se te da, en el programa, ¿no es cierto?, de Aprende en Casa, se te va a dar una lectura y tú vas a ir discriminando y encontrar las ideas principales y la relación. Para eso, entonces, necesitas darle una lectura. ¿Qué encuentras entonces, por ejemplo, en la lectura? ¿No es cierto? En la lectura vas a encontrar ideas, sobre todo, primero, el tema, ¿no es cierto? Entonces ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, en la lectura, las categorías gramaticales, cuántos verbos hay, qué verbos, si hay sustantivos, si hay adjetivos, etc. En la postlectura, ya tú vas a tener una mirada más crítica, ¿verdad? Más crítica. Entonces allí, por ejemplo, vas a apuntar ya
vas a tener, ¿no es cierto?, una valoración. Vas a tener una valoración. Y el contexto, una vez que hayas encontrado las ideas principales y secundarias, te va a llevar a la pregunta: ¿y quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas preguntas responden al contexto, ¿no? Se dice que cada autor es hijo de su tiempo, ¿no es cierto? La Biblia fue escrito para un contexto, ¿no es cierto? Dentro de un contexto social, religioso, etc. Y todas las obras que tú has leído o vas a leer, ¿no es cierto?, y las noticias y todo eso, ¿ya? Eso es importante que tú tengas en cuenta, el contexto, ¿ya, jóvenes? Bien, vamos a pasar a otro punto de la lectura, que no está acá, pero vamos a ver qué factores influyen, ¿no es cierto?, para que tú tengas una buena lectura. Por ejemplo, que tengas conocimiento alfabético, es decir, un manejo previo ¿de qué? Del vocabulario, ¿no es cierto? Las palabras que tú tengas. Bien, seguimos. La fluidez lectora. Quiere decir que tú, ¿no es cierto?, tengas, ¿no es cierto?, un mínimo, ¿no es cierto?, de lectura. Y el último factor, ¿no es cierto?, es ¿qué cosa? El aumento del vocabulario. Si tú vas a leer, ¿no es cierto?, un texto literario, qué sé yo, pues tienes que tener un mínimo de vocabulario. Entonces, esos son los factores. Pero además también, vamos a ver, pero cuando estamos acá en la lectura, en la poslectura y el contexto, para encontrar las ideas principales, secundarias, etc., hay un proceso que se llama la comprensión lectora. En la comprensión lectora, que ya es un proceso un poco más amplio, ¿no es cierto? Es un proceso más amplio donde hay diferentes etapas también de la comprensión lectora. Por ejemplo, la etapa literal, donde tú vas a encontrar información, ¿no es cierto?, de lo que está en el texto. Es una información explícita. Esa es la comprensión del texto. Por ejemplo, cuando te dice, ¿no?, cuántas tildes hay en la lectura, qué sé yo, o cómo se llaman los personajes, o cuántos personajes. Esos son, ¿no es cierto?, preguntas literales. Luego tenemos el nivel inferencial, cuando tú, a partir de la información que tengas, vas a sacar información que está oculto, ¿no? Eso se llama información tácita. Y por último, ¿no es cierto?, está el nivel de ¿qué? El nivel crítico y valorativo. Es decir, tú encuentras la información, lo asimilas y vas a dar una valoración. Si te gustó, no te gustó, ¿no es cierto? Esa valoración a veces es objetiva o subjetiva. Entonces, jóvenes, ¿no?, yo les invito a que ustedes tengan esta pasión por la lectura. Hoy en día, las redes sociales, como el internet, el Facebook, qué sé yo, hacen que los jóvenes pierdan el gusto por la lectura. Y todo está, pues, lamentablemente en el internet. Y no se dan el tiempo necesario para sentarse y leer. En este día yo te invito a que tú empieces con la lectura. Y vas a ver que si tú eres un lector, una lectora apasionada, el mundo va a estar a tus pies, jóvenes. Vas a tener las puertas abiertas hacia nuevos horizontes. Pero a veces puede haber algunas dificultades en la lectura, sí. Por ejemplo, problemas con el lenguaje, como la dislexia, ¿no es cierto? Luego también otros problemas como, por ejemplo, la disortografía. Personas que a veces su lengua materna no es el castellano y tienen la dificultad. Pero todo eso, ¿no es cierto?, se puede remediar. Entonces, te invito nuevamente a que des una mirada a todo este cuadro, agarres el gusto por la lectura y te animo a que continúes esta aventura que es el aprender desde la casa. Cuídense mucho y hasta la próxima semana.